buen día. Nosotros estamos cursando la maestría en formación didáctica en el Colegio de Investigación Educativa. En este curso de Antropología Filosófica hablaremos sobre un tema, que es la importancia de la filosofía educativa. Y nuestro equipo está conformado por Ana Castañeda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy. José Ángel. Mirta Tapia. Y Daniela Estrada. Voy a hablar sobre la filosofía educativa, también llamada filosofía pedagógica o filosofía de la educación. Esta se puede describir como un campo de investigación y de enseñanza académica que limita el alcance de este ámbito a las actividades de un pequeño grupo de profesionales. La educación es el proceso de la formación del hombre y de la vida social y para la vida social. La filosofía se centra en las leyes tanto del conocimiento, la naturaleza y la sociedad. Y etimológicamente, esto significa que es el amor a la sabiduría. Y además podemos analizar a algunos filósofos como lo son Platón, Sócrates, que nos van a ir guiando de acuerdo a cómo es una persona, formando su esencia y tomando en cuenta también los valores que la persona quiere ir adquiriendo para formarse. Bien. Ahora vamos a ver lo que es filosofía educativa. Esta es la disciplina que estudia el fenómeno de la educación y las teorías existentes, pero sin perder de vista un punto real. Esta trata de comprender o interpretar la relación que existe con la realidad, pero sin perder de punto de vista la misma realidad. Esta reflexiona sobre la naturaleza, la esencia y valores de la educación. Y tenemos unos objetivos, el cual es determinar la esencia y significado de la educación, como ya lo mencionó mi compañera, y al igual que determinar los fines de la educación en función de la vida. También se mencionaba un autor, Rizzieri, y menciona que existen dos teorías, la esencialista y la existencialista. Asimismo, el autor Suchodolski, que menciona que hay dos concepciones, el idealista y la marxista. Y vamos a escuchar a nuestros compañeros para que nos expliquen un poco más sobre estos temas. Abordando el subtema Teorías metafísicas de la esencia humana, dándole un enfoque filosófico, las teorías que se plantean no serán producto de una casualidad o caso fortuito, entendiendo a este último como una situación que no pudo ser prevista, o en su caso, de haberlo sido, que no pudo haber sido evitado. Estas teorías básicamente dependen del desarrollo histórico, de las relaciones sociales, de la concepción general del hombre, de su naturaleza y de su papel en la vida social. En cuanto a la concepción general del hombre, tenemos que esta teoría se manifiesta básicamente en dos formas, que es mediante el análisis de la denominada esencia humana y mediante el análisis de la denominada existencia humana. En cuanto al análisis de la esencia humana, establece el autor en consulta que es una de las teorías más antiguas pero más utilizadas. Su esencia versa en el pasado, sobre todo en la antigüedad y en la Edad Media, desde Platón hasta los neotomistas de hoy. Sus exponentes más modernos son Jacques Maritain y Roberto Hutchinson. En cuanto a la concepción del hombre, establece esta teoría como una esencia o una naturaleza, la cual es inmutable y es eterna, entendiendo por inmutable aquello que no puede ser cambiado o alterado. Por tanto, establece que estas teorías son metafísicas e históricas. En cuanto a la metafísica, en razón de que su estudio lo enfoca a la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad. Y en las históricas, por el hecho de dar un enfoque al pasado, estaríamos denominando esta teoría como una teoría tradicionalista. Anteriormente se habla de que la naturaleza o esencia del hombre es inmutable. Por ende, abordando el ámbito educativo, los fines de la educación se consideran ser inmutables, universales, absolutos e iguales en todas partes,
inmutables en razón de que no pueden ser cambiados o alterados, universales, que es común y comprende a todos en sus especies sin distinción, y absolutos en razón de ser independientes e ilimitados. En la práctica educativa traería ciertas consecuencias, puesto que estaríamos hablando de una educación que sería repetitiva, autoritaria y pasiva, donde los planes de estudio serían fijos, donde se rechaza el espíritu crítico, la iniciativa y la creación. Estaríamos frente a una imposición que el autor maneja meramente como la imposición de la verdad. Tenemos diversos puntos de vista, desde un enfoque racionalista y el pragmatismo. Los racionalistas afirman la invariabilidad de la naturaleza humana mediante la enseñanza de las ideas innatas, y por eso la educación solo puede entenderse como una ayuda a la especial disposición innata, entendiendo estas ideas como aquellas que se encuentran en la conciencia humana, supuestamente implícitas desde un principio, es decir, desde su origen hasta el nacimiento, o como lo señala por su parte Leibniz, quien afirma que las ideas generales no se adquieren por la experiencia, sino que se encuentran en la conciencia precisamente como una facultad innata. En cambio, el pragmatismo se contrapone al racionalismo, en razón de que señala el autor que estos meramente lo hacen por su carácter abstracto y por su rigidez. Estos niegan la historia como un proceso adjetivo, estableciendo que el desarrollo de la capacidad individual en la vida no se concibe con el desarrollo de la humanidad. Es decir, al abordar la historia, solo lo hace con las categorías de la escuela del éxito como individuo, mas no como un desarrollo humano, entendiendo el desarrollo humano como aquel proceso mediante el cual la sociedad va mejorando su calidad de vida. Análisis de la existencia humana. Esta corriente se opone desde el Renacimiento a la teoría esencialista. Señala que en el orden humano la existencia procede a la esencia. Los valores humanos surgen en el proceso histórico y se enriquecen con el desarrollo cultural y tienen un carácter cambiante. A principios del siglo XX dieron origen a la escuela nueva y a la escuela activa, así como al pensamiento de Montessori. Su aparición causó resistencia en todos los niveles, pues se creyó que venía a destruir el sentido mismo de la educación y de sus fines, y ponía en peligro la moral aceptada. Según Dewey, los principios de continuidad e interacción no pueden separarse. La unión a ambos criterios de la medida del valor de una experiencia, consecuencias prácticas, se toman en cuenta las peculiaridades individuales, flexibilidades del plan de estudios, del horario, de los métodos, de los contenidos educativos y el momento en que se lee. No interesa tanto lo que se aprende, sino la medida que se cree. La concepción existencialista del hombre se manifiesta de modo cada vez más potente en las diversas variaciones del naturalismo pedagógico, en la pedagogía literal, en la pedagogía funcional psicoanalítica y en la pedagogía pedocéntrica. Conduce a veces a la liquidación de la actividad educativa a la pasiva, indicación de una maduración irracional del niño. Se llevó a cabo una lucha al interior del esencialismo, entre los que interpretan los conceptos de cultura-personalidad como conceptos normativos, que traen su fuerza de la concepción del hombre eterno o de los eternos valores culturales, y aquellos que creen en que estos conceptos expresan exclusivamente el impulso creador de la vida, que se manifiesta en la voluntad y en la inclinación del individuo. Finalmente, pese a la lucha constante de ambas concepciones, existen coincidencias en la convicción de que la educación debe precaverse de revoluciones.
Y es así como damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.